hace es potenciar la función del GABA. El alcohol, anestésicos, relajantes, son todos medicamentos que actúan sobre los receptores GABA. Ayudan y potencian la función del GABA. Entonces, ¿qué es lo que potencia? La entrada de cloro, la hiperpolarización, potencian la inhibición. ¿Y dónde está el peligro? Que bloquean demasiado a las células, que estas sean las células del músculo respiratorio, los músculos cardíacos, ¿sí? Entonces, que haya un paro. Entonces, siempre hay que controlar. No se puede mezclar, por ejemplo, una anestesia con alcohol. No se puede poner unos medicamentos para la ansiedad o la depresión con alcohol. Que se potencia la função. Ele chega a ser um catalisador? Em que sentido? O catalisador, ele só acelera, mas ele não é... Não posso explicar. O catalisador, ele serve para acelerar, mas ele não é consumido, vamos dizer assim, substância. Ele ajuda, ele catalisa? Consumido em que sentido? Pelo corpo. Pelo corpo. Tipo assim, ele só vai ajudar, a função dele só vai ajudar, ele não vai ser absorvido. Ou vai? Vai? Y se tiene que absorber, tiene que atravesar, o sea, si me estás hablando de absorción intestinal. Absorção em geral, assim, eu estava pensando, seria só um catalisador para ajudar a influenciar. No hay una absorción en general. Tal vez en su final los barbitúricos, los relajantes, los alcoholes, todos son consumidos a través de vía oral. Sí. Entonces tiene que ir por tubo digestivo llegar al intestino. El intestino se tiene que absorber al torrente sanguíneo. Del torrente sanguíneo va a circular todo tu cuerpo. Uno de los lugares donde va a circular es el sistema nervioso. Algunos atraviesan la barrera hematoencefálica, algunos no. Pero en cuanto a si estos muchos pueden atravesar y pueden ir a potenciar, o sea, este receptor GABA-A tiene lugares para el GABA, pero también tiene espacio para los demás. O sea, ambos se unen. Entonces, si yo solo tengo GABA, se va a unir el GABA, solo se une. Pero si yo tengo GABA y consumí alcohol o consumí algún tipo de droga, se va a unir las drogas también al receptor, lo cual va a hacer que el receptor esté hiperfuncionante. ¿Cuál va a ser la hiperfunción? La entrada excesiva del cloro, la hiperpolarización excesiva, la inhibición excesiva del cloro. ¿Sí? Entonces, esa es la función de los GABA-A, son ionotrópicos. Ahora, los receptores GABA-B son del tipo son del tipo metadónicos. Porque el receptor GABA-B está unido a proteína G. Vemos que cuando el neurotransmisor se une a su receptor, el receptor está unido a proteína G, la proteína G se activa. ¿Sí? En este caso de los receptores GABA-B, cuando el GABA, cuando se une a un receptor del tipo receptor GABA-B, este receptor GABA-B está unido a una proteína G, pero es una proteína G inhibitoria. Existen proteínas G excitatorias y existen proteínas G inhibitorias. Entonces, este es el tipo de proteína G inhibitoria. Entonces, cuando el GABA se une a su receptor GABA-B, se activa la proteína G en las tres unidades: alfa, beta y gamma. Esa subunidad alfa, ¿cómo se va a activar? El cambio de GDP por GTP. Esa subunidad alfa, como es una proteína G inhibitoria, va a desplazarse hasta una enzima que se llama desmilagrositasa. Pero como estamos hablando de proteína G inhibitoria, esta vez la subunidad alfa va a bloquear a la desmilagrositasa. Por lo tanto, no va a producir ATP cíclico. ¿Qué hacen las subunidades beta y gamma? La subunidad beta
hacer lo siguiente. Van a ir a bloquear canales. O sea, uno de los canales va a ser bloqueado, uno de los canales va a ser abierto. Canales iónicos. ¿Cuál es el canal iónico que se va a activar? La subunidad beta y gamma van a activar el canal iónico de potasio. O sea, abren los canales de potasio y permite que el potasio salga. Cuando yo estoy perdiendo carga negativa, esa carga positiva, mandando carga positiva hacia el exterior, ¿cómo queda mi membrana en el interior? Negativa, o sea, lo que estimula también es la hiperpolarización. La entrada de cloro o la salida del potasio genera hiperpolarización. ¿Sí? Entonces, ese es uno de los mecanismos. Okay. Este receptor GABA también tenemos la terminal posináptica, la membrana posináptica, pero también podemos tener la membrana presináptica. La membrana presináptica. Entonces, ¿qué va a pasar en la membrana presináptica? Vamos a imaginarnos en la neurona de algo. Este es un transportador. Vamos a ponerle acá este lado, ¿sí? Vamos a suponer que hace carta el GABA B, el receptor GABA B presináptico. Entonces, el receptor GABA B presináptico también va a estimular el propio GABA que se libera. Tiene dos opciones. En la recaptación, entrar directo al GABA con su transportador. O acá pueden ver un receptor donde el GABA se une a su receptor. El receptor también está acoplado a proteína G. La proteína G se activa, la subunidad beta-gamma va a activar a un canal que es el canal de calcio. Abre el canal de calcio y permite que el calcio ingrese a la membrana presináptica. Cuando el calcio ingresa a la membrana presináptica, estimula la liberación de más GABA. Porque ves, acá hiperpolariza, en la membrana posináptica hiperpolariza, pero en la membrana presináptica despolariza, permitiendo que más GABA se libere. Entonces también es una retroalimentación positiva. Cuando se libera GABA, estimula a que se libere más GABA. A inibição, ela acontece na proteína G ou uma subunidade alfa. Quando realmente inibe o GABA. El GABA hace todos los cambios dentro de la célula posináptica. Ele é inibido em qual fase? La inhibición empieza cuando se activa cuando el neurotransmisor se une a su receptor. Al unirse el neurotransmisor a su receptor, ya empieza el proceso de inhibición. Prof, se ele está assim, pós-sináptico, ele tem uma função. No pré-sináptico vai ter outra? Então, em vez de ser inibitório, vai ser excitatório no pré-sináptico? Ou não? Sim. Es excitatorio en la membrana presináptica para que la membrana presináptica libere más neurotransmisores inhibidores. Tem o cálcio para fazer liberar mais? Claro, porque si se abren canales de calcio, el calcio es extracelular. Sí. Al ingresar a la membrana presináptica va a generar despolarización. ¿Para qué genera despolarización? Para que más vesículas de GABA se vayan liberando. O sea, excita la membrana presináptica para que se liberen más neurotransmisores inhibitorios. Entonces, cuando el GABA se une a su receptor, este receptor avisa a la proteína G para que cambie su GTP. La proteína G activada en su subunidad alfa bloquea la desmilatociclasa y la subunidad beta y gamma activa los canales de potasio. Esto es en la membrana postsináptica. Entonces, la GABA se une a su receptor GABA B alfa. Está unido a proteína G. La
proteína G se activa, cambio de GBP por GTP, la subunidad alfa bloquea a la desmilatociclasa, por lo tanto la desmilatociclasa no produce AMP cíclico. Si no se produce AMP cíclico, no se produce la cascada de señalización a través de la PKA, de la proteína A, que fosforila varias enzimas y ahí ocurre toda la excitación. Ahora, la subunidad alfa bloquea la desmilatociclasa. La subunidad beta y gamma estimula los canales de potasio. ¿Para qué? Para que el canal de potasio se abra y permita la salida de potasio, lo cual deja más inhibida a la célula ósea. La salida del potasio permite la hiperpolarización. ¿Sí? Este canal de calcio realmente es de la membrana presináptica. Entonces ocurre esto en la membrana presináptica. El GABA fue liberado de la membrana presináptica, pero vuelve a estimular. Pues el GABA se une a su receptor GABA B. El receptor GABA B estimula a su proteína G. En este caso, la proteína G activada en su subunidad beta y gamma. Esta subunidad beta y gamma va a ir a actuar sobre canales de calcio presináptico. Pero existen también canales de calcio presinápticos. ¿Pero qué va a hacer los canales presinápticos de calcio? Entonces, si yo cierro los canales de calcio, no entra calcio, solo sale potasio. O sea, no entra carga positiva, sino que sale carga positiva y se queda negativa. Ahí es la membrana postsináptica. Pero si es en la membrana presináptica, el alfa el que va a ir a estimular le va a levantar más calcio. La presináptica, para que entre calcio, para que se libere más rápido. Es un flashback. Por eso estos receptores, la gran mayoría, son receptores inhibitorios. La gran mayoría, la función del neurotransmisor GABA es inhibitoria. Pero imagínense, si yo tengo alcoholes, tengo otros tipos de droga, va a potenciar la liberación de más GABA. Más GABA se va a unir a sus receptores y estos alcoholes, va a poner el alcohol o la anestesia, más se va a unir al receptor. O sea, dos cosas va a generar: la liberación de más neurotransmisor inhibitorio y la acción de estas drogas y este neurotransmisor sobre el receptor. Entonces, esas son las funciones en cuanto al neurotransmisor sobre su receptor. Una vez que este neurotransmisor cumple su función, se tiene que eliminar del espacio sináptico por dos mecanismos que vimos: la recaptación o la degradación. La recaptación es así: el neurotransmisor enterito entra nuevamente a la neurona presináptica y se guarda en vesículas. Enterito se guarda y se queda en vesículas hasta la próxima señalización. La otra forma es que el GABA ingresa a los astrocitos, a las células gliales, a través del transportador. El GABA ingresa, el GABA sufre un proceso donde se va a ir metabolizando, ¿sí? Un proceso donde el GABA se va a ir metabolizando y luego va a dar elementos para ¿y por qué va a ingresar a la mitocondria? Porque el GABA va a dar elementos del ciclo de Krebs. La degradación del GABA da elementos del ciclo de Krebs y esos elementos del ciclo de Krebs entran en este ciclo, lo cual produce energía. Entonces, fíjense. Ahora, acá le puse un poquito. Acá tenemos nuestro GABA. La degradación se da por la transaminación. También se le puede llamar GABA-T a la enzima transaminasa o aminotransferasa, es lo mismo. Entonces, esta enzima GABA-T degrada al GABA y lo convierte en alfa
cetoglutarato y lo convierte en ácido succínico o aldehído succínico, ¿sí? Semialdehído succínico. ¿Qué pasa con este semialdehído succínico? Se vuelve a oxidar y se convierte en ácido succínico. Este ácido succínico es el que entra en el ciclo de Krebs. Este alfa-cetoglutarato también entra en el ciclo de Krebs, pero en algún momento el alfa-cetoglutarato puede dar raíces para la formación de un próximo glutamato. Por eso, acá muestra que el GABA, después de entrar en la mitocondria, puede generar el glutamato. Entonces, otro cambio. Ahora nos vamos a centrar en que el GABA, gracias a su enzima GABA-T, forma el alfa-cetoglutarato y posteriormente, último, se va a formar el ácido succínico. Estos dos son elementos del ciclo de Krebs. ¿Qué es necesario para la transformación de glutamato en GABA? ¿Qué es necesario para la formación del glutamato al GABA y el GABA para su degradación? Una vitamina importante, que es la vitamina B6. Muchas de estas vitaminas son neuroestimuladores. ¿Sí? Cuando nos aplicamos complejo B se suele aplicar no solo para las avitaminosis o hipovitaminosis, también se le suele aplicar complejo B, especialmente B6, a los pacientes con trastornos de dolores del sistema nervioso. Tienen mucho dolor, por ejemplo, vitamina ciatal, se suele aplicar estos antineuríticos. Los antineuríticos son vitaminas, especialmente la vitamina B6. Entonces ayuda a la vitamina B12. Estas vitaminas ayudan a estos procesos metabólicos y al formarse especialmente este neurotransmisor GABA, que es inhibitorio, relaja la musculatura, relaja el sistema nervioso, disminuye el dolor. Ese es un proceso. Entonces, acá estamos viendo que uno de los principales es la vitamina B6 para todo este metabolismo. Entonces, acá tenemos los caminos, ¿sí? A partir de el glutamato puede seguir dos vías. El glutamato convertirse en glutamina y la vitamina volver a convertirse en glutamato. Ese es un camino. Como viendo ayer, el otro camino es que el glutamato se convierta en GABA. Gracias al GABA-T se forma lo que ya vimos, el alfa-cetoglutarato, el semialdehído succínico. Esos dos entran al ciclo de Krebs, generan energía en la mitocondria, hasta que luego otra enzima va a agarrar el alfa-cetoglutarato del ciclo de Krebs y por la glutamato sintetasa va a generar del ciclo de Krebs un nuevo glutamato. Y lo mismo, glutamato con el glutamina o el glutamato con el glutamina. Es un proceso, un ciclo. ¿Sí? Entonces, ¿para qué yo necesito todos estos componentes? Para formar dos cosas: el proceso de los neurotransmisores y el proceso metabólico. Porque en el ciclo de Krebs lo que se genera es energía. Entonces, para cumplir todas las funciones del sistema nervioso necesita de energía. ¿De dónde viene la energía? Obvio que es también de la glucólisis. Porque para la formación del ciclo de Krebs necesitamos el proceso de la glucólisis. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Sí, metabólico, ¿qué era? Metabólico. Y formación de neurotransmisores. A partir del piruvato, que viene de todo el proceso de la glucólisis, gracias al piruvato se tiene que deshidrogenar para convertirse en acetilcoenzima. Los
coenzima A se une a la colina y que forma acetilcolina. ¿Qué quiere decir? Que muchos precursores, o sea, muchos componentes, mejor dicho, muchos componentes del ciclo de Krebs son precursores para la formación de neurotransmisores. Entonces, la acetilcoenzima A, por ejemplo, forma acetilcolina. El alfa-acetilglutarato forma glutamato. El GABA produce la degradación, su degradación y se convierte en alfa-acetilglutarato y finalmente en succinilcoenzima A. Y después el glutamato tiene una ruta de degradación que forma estos tres, malato, fumarato, oxalacetato no recuerdo también si forma, pero estos dos estoy segura, fumarato y malato. Entonces, estas formaciones o degradaciones de los componentes del ciclo son la base para la formación de los neurotransmisores. A eso es lo que queremos llegar. Entonces, vuelvo a las cosas okay. ¿Para qué me va a servir el GABA? Ya dijimos que es uno de los principales neurotransmisores inhibitorios. Entonces, al inhibir al sistema nervioso, regula la actividad neuronal, evitando que el sistema nervioso sufra una sobreexcitación. Entonces, por eso es que agarra el glutamato, lo degrada y se convierte en GABA. Es una forma de cuidar al sistema nervioso. ¿Por qué? Porque es un sistema nervioso sobreexcitado, es un sistema nervioso irritable, es un sistema nervioso que genera muchas descargas. Al generar muchas descargas, la mayor parte de estas descargas son excitatorias. Ahí pueden haber convulsiones, espasmos musculares, puede haber mayor estado de alerta, por lo tanto mayor estrés. Al haber mayor estrés, después vamos a ver cómo el estrés afecta a nivel cardiovascular, muchos órganos del sistema endocrino. Entonces, cuando estamos muy alterados, lo que hace la sobreexcitación neuronal es la alteración del sistema nervioso y del cuerpo por él. Entonces, ¿qué es lo que hace? Va a reducir, tranquilizar el sistema nervioso, ¿sí? Reducir el miedo, la ansiedad, el estrés, hacer que se relajen los músculos. Porque ¿qué pasa cuando estamos muy estresados? Se contraen todos nuestros músculos y duelen. Y al doler se generan esos radicales, al igual que el exceso de alcohol genera radicales libres, ¿verdad? Pero se genera un proceso tóxico para nuestro cuerpo. Entonces, lo que hace el GABA es bajar los campos. Entonces, regulando de esta manera, evitamos ciertas enfermedades. ¿Y qué pasa cuando todos estamos muy alterados, muy estresados? Normalmente somos irritables y agresivos. Cuando no dormimos bien, cuando viene un compañero a hincharnos, el que vende uno. O ¿qué pasa? Se exacerba las situaciones de miedo, entro en ansiedad, entro en pánico, siento taquicardia, no puedo respirar, pero me llamo. Por eso. Agora você vai relaxar, então. Ajá. Exactamente. Porque si yo estoy sobreexcitado y estoy muy ansioso y muy estresado, ¿qué afecta? El sueño. O GABA trabalha com melatonina ou não? Tiene una cierta relación. O sea, ya lo veremos, pero como calma el sistema nervioso, ayuda a bajar ese nivel de alerta. Y al no estar tan alerta, podemos entrar en el ciclo del sueño. Entonces, nos da un poco de sueño. Por eso es que hay muchas personas, por ejemplo, que toman alprazolam, clonazepam para dormir. Realmente no son medicamentos hipnóticos. Tiene un efecto hipnótico, pero su principal función es regular la ansiedad. Como efecto secundario te hace dormir. ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque estas benzodiazepinas ya vimos que estimulan la liberación de más GABA. Entonces, relajan nuestro sistema
sistema nervioso hipodémico. Entonces, la falta, es lo contrario, si falta GABA, entonces estamos con insomnio y hiperexcitados. A insomnia ligada al GABA. No solo el GABA, pero es uno de sus componentes. Entonces, fíjense que todo lo que vimos de la memoria, aprendizaje, recuerdos, sueños, tiene que estar regulado los neurotransmisores para que pueda funcionar. Ok. Control muscular. Estamos diciendo, si está sobreexcitado, si falta GABA, los músculos van a estar muy contraídos. Lo que ayuda al GABA es a relajar la musculatura, a mantener un tono muscular adecuado y que no entremos en contracturas o espasmos. Si falta el GABA, entonces se vienen las contracturas, vamos. Si hay un exceso de GABA, pues vamos a quedar tengo fuerza. Entonces, por eso tiene una relación también con estos relajantes musculares, la ciclobenzaprina, que ayuda a la liberación también del GABA. Estos GABA actúan sobre receptores GABAérgicos. El receptor GABAérgico ya vimos principalmente que está el GABA B, ¿sí? Bloquea la adenilatociclasa. Si se bloquea la adenilatociclasa, pues no se producen estas liberaciones para las contracciones musculares. Entonces lo relaja, es una forma. Estuvimos viendo que estuvo hablando sobre el glutamato y el GABA en el sistema de visión. Hubo unos compañeros que lo hablaron. ¿Se acuerdan que el grupo regula todo el sistema nervioso? Esto no escapa de lo que ya vimos sobre lo que vimos de audición, lo que vimos de gusto, y también la visión, también regula estas áreas, las actividades neuronales en estas áreas. Neuronas, el sistema de la visión, los ojitos, también ayuda a regular la visión, a hacer el enfoque, a tener la retina, a poder tener una dominancia más de un ojo que el otro, dependiendo de hacia dónde llega la luz. Entonces también tiene funciones a nivel del ojo y ayuda a que haya una buena transmisión sináptica. ¿Sí? Y no hay neurotransmisores que actúen en forma solitaria. No se actúan una estimulando a la otra, actúan como en conjunto. ¿Sí? También esto ayuda a la refracción de las luces y de esas. Ahora, si tenemos alteraciones, ya lo vimos. Tuvimos ya algunas alteraciones. Si hay en exceso o si hay poquito. Si hay en exceso, pues vamos a tener un paciente hiper relajado, o sea, no va a haber una contracción muscular, no va a estar despierto tu paciente, va a estar así somnoliento, va a estar con tontura, o sea, con mareos, si es que falta. ¿Ok? Ahora, ¿qué también nos puede alterar? Bueno, iba a ser muy personal lo que iba a preguntar, pero no lo haré. Enfermedades del sistema nervioso que es asociado a la falta de GABA. Puede ser las convulsiones. Dentro de las convulsiones es un amplio síndrome. Dentro de esas está la epilepsia. Dentro de las convulsiones está la epilepsia. Pero también la falta de GABA puede generar, por ejemplo, la esquizofrenia, la manía de la bipolaridad y secreta el autismo. Porque pacientes con trastorno del espectro autista presentan agresividad o presentan mucha estereotipia, que la estereotipia es la repetición involuntaria de un movimiento para autorregularse. Entonces se le da este GABA como un medicamento. O sea,
cual hace que las estereotipias, en el caso del autismo, la autoestima baje y está vigilando la agresividad de los pacientes, también disminuya y esa desinhibición exagerada en la esquizofrenia o en la bipolaridad de su fase maníaca, también se tranquiliza o se revuelve. ¿Sí? Entonces, la falta de GABA puede dar este exceso de impulsividad. Le medicamos y ahí mismo. Por eso es muy importante que si yo tengo algo que no puedo dominar y dificulta mi vida, dificulta mi desempeño, tengo que tratar, no es para desiertar, pero tengo que tratar de buscar un especialista que pueda ayudarme a decir si tenés un diagnóstico o no tenés un diagnóstico. Si yo consigo, o sea, si me sale, si tengo un diagnóstico, necesito hacer el tratamiento. Es una falta de responsabilidad no hacer el tratamiento adecuado. ¿Por qué? Porque va a haber dificultades. A veces no queremos no queremos saber nuestro diagnóstico, pero entender, alivia, saber que lo que yo tengo no es porque yo soy así más luego o en mi carácter o qué sé yo, sino que es a causa de una diferencia que tiene mi cerebro. O sea, soy diferente porque mi cerebro funciona diferente y que puedo regular. Entiendo, eso hace que las personas que vivan a mi alrededor también me entiendan y entonces entendiendo me puedo hacer un diagnóstico y un tratamiento por dentro. ¿Para qué van a sufrir si hay tratamiento? Ahora, si hay salud mental, si no tenemos. Pero, en lo posible, si no tenemos salud, entonces hay que tratar de hacernos cargo. También no está todavía muy relacionado, o sea, todavía no hay mucho sobre que la falta de GABA puede generar celiaquía. Porque el GABA, o sea, la producción de GABA, la falta de producción de GABA, esta es la palabra, muchas veces es por una alteración genética. Los genes no producen el neurotransmisor y esto genera una desregulación a nivel intestinal, una desregulación de la microbiota intestinal. Eso se le llama disbiosis. El paciente siempre está inflamado, tiene una sensación de inflamación permanente, también es totalmente. Pero todavía no se estudió así completamente cómo el GABA puede llegar a actuar sobre enfermedades autoinmunes. Una de ellas es la celiaquía. Entonces, pacientes celíacos tienen que hacerse su medición de GABA para descartar posibles desajustes en el cuerpo. Y eso todavía no se estudia el mecanismo exacto, pero probablemente tenga relación con esta alteración de la microbiota intestinal. Doutora, tem testes que se pode fazer para medir os níveis de GABA, então? ¿Alguien aquí es bioquímico? No, porque ellos son los que más pueden así ayudar exactamente en que pues, realmente es área del neurólogo. El neurólogo es el que hace la solicitud de estos estudios y la revisión de estos neurotransmisores que se puede hacer a través de la sangre, pero también se puede hacer a través de la electroencefalografía. O sea, si usted hace el electrocardiograma, pone los electrodos en el corazón, también son electrodos que se ponen a nivel del cráneo y ahí va pasando una onda que ahí el neurólogo sí tiene que pasar. Área de neurólogo. ¿Sí? Entonces, eso es si hay mucho. Y si hay mucho, ya lo vimos. ¿Cómo puede haber mucho GABA? Y ya, sobre medicación, alcohol y algunos alimentos. Los alimentos también pueden causar, aunque es muy difícil que el alimento genere un exceso de GABA. ¿Qué es lo que es importante aquí? Si yo, por ejemplo, tengo un paciente con esquizofrenia o TEA o TDAH, es importante que le dé alimentos
que contengan glutamina para la formación del glutamato y la formación del GABA. Entonces, tengo que cuidar qué alimentos darle y qué alimentos introducir. Por ejemplo, en estos pacientes que son muy excitados, muy irritables, muy agresivos, tratamos de evitar el exceso de carbohidratos refinados, de grasas malas. Les acelera más. No hace falta ser un paciente, o sea, ser una persona con una enfermedad para saber que el azúcar no va a acelerar, que nos deja más altos, que nos inflama más. Y esa inflamación no es intestinal solo, sino también a nivel del sistema nervioso. ¿Sí? Entonces, otra característica, mientras más GABA libere, más receptores GABA se crean. Y si yo genero más receptores, quiere decir que necesito más cantidad de neurotransmisores que cubran todos estos receptores para que ejerza el mismo nivel de acción. Sí, pero el problema es cuando consumí, por ejemplo, todas las noches, hace 3, 4, 6, un año, tu alprazolam para dormir. Genera primero la tolerancia Da y inteligência artificial que posteriormente vocês la estão falando, eu adicción. esqueci. Entonces, no se automedican. También los medicamentos psiquiátricos no se automedican porque genera una pequeña, o sea, un pequeño exceso genera ya una alteración. Entonces, el alcohol, por ejemplo, es la dependencia. Si tomo, a medida que más consumo, más liberación de GABA se produce más receptores, entonces cada vez necesito más niveles de neurotransmisores o de la droga para generar el mismo efecto. E a que você usa? Chás verdes, são maracujá, erva doce. Mas você Eles paga? também poderiam causar essa intolerância. Ele não quer mais falar comigo. Ele fala que eu já ultrapassei No o tanto, no tanto. Esse é totalmente gratuito. El proceso es más largo, porque primero se tiene que degradar el alimento, absorber, después la absorción pasa por todo un proceso de transformación para crear, pero después ya va directo al torrente sanguíneo, o sea, se tiene que metabolizar. O sea, se puede metabolizar como radicales libres, pero los radicales libres tóxicos y envejecen. ¿Sí? Entonces, estos, una vez que se procesa, va a actuar directamente ya sobre el receptor. Pero es que pasa por un proceso de transformación hasta crearse el organismo. El alcohol va y actúa, la angiospermina va y actúa directamente sobre el receptor. Entonces, es más probable que vas a generar una tolerancia o generar adicción si todos los días consumís algún fármaco o algún alcohol. Ahora, por la comida, por la alimentación, el proceso es mucho más tiempo de exposición para que se pueda generar esta tolerancia. Pero estos, tanto esta hierba dulce, la hierba dócil, el maracuyá, tienen componentes positivos, como las vitaminas minerales, también tiene un factor beneficioso. Tiene un factor beneficioso. Bueno, glutamina sí ya vimos dónde vamos a encontrar. Principalmente, dijimos, aguacate, pescado, y si no como pescado, ¿sí? Huevo también puede ser, ¿sí? Productos de origen animal, productos de origen vegetal, principalmente las espinacas, aguacate, banana, porque la banana tiene componente de potasio y magnesio, pero para ayudar a relajar también a la musculatura. Todo lo que tenga vitamina B6, que esto puede ser como un fármaco, puede ser como un alimento para la relajación del sistema nervioso. La piridoxina inclusive se puede utilizar como
importante el magnesio para la salud muscular y la salud del sistema nervioso. Sí, justamente lo que estabas hablando, de verde. Perdón. ¿Sí? Tiene un componente que ayuda también a la relajación. Y algunos, esto si bien ayuda a nivel intestinal a mejorar la salud intestinal. Este yogur griego, ¿sí? Hay unos elementos. Estos son, ay, ¿cómo se le llama? Ay, me olvidé su nombre. Sí, son lactobacilos vivos, pero tienen un proceso de fermentación. Tiene un proceso de fermentación. El kefir se hace de. É uns bichinhos. Si hay el polvito que se le hace crecer al lactobacilo y se toma como una leche, como un yogur. Yakult. Ese puede ser. Hay también kefir que se prepara y kefir que se compra hecho. El chucrut se hace de repollo. Sí. Chucrut se hace la fermentación del repollo y el kimchi de la fermentación de la aceite. El kimchi es una especialidad de la comida coreana. No siempre, depende de quién lo prepare. Pero estos, tanto el chucrut y el kefir se utilizan mucho en las comidas orientales, mejor dicho, asiáticas, más que orientales. Mucho en las comidas asiáticas, entonces, evidentemente tienen una mejor salud física y mejor piel, pero tienen una lamentable salud. Bueno, después, ¿dónde más también podemos hacer lo mismo de siempre? Comer bien, hacer ejercicio físico, dormir. Solución. O sea, sí. ¿Cómo crear neurotransmisores? Fuentes de neurotransmisores. Todo ejercicio físico. Eso lo vamos a utilizar ya. Porque todo directamente está así. ¿Sí? Obviamente, reducir los niveles de drogas o evitarlos. ¿Saben qué también? La meditación. Se vio que personas que hacen meditación tienen buenos niveles de estos de neurotransmisor que son. En esta meditación hablamos también de oración, de una meditación que a ustedes mejor les vaya. Ahí por eso es que es demasiado hay este incentivo para hacer el mindfulness, que es el vivir el aquí y el ahora. Estar concentrado en lo que estás comiendo. ¿Qué hacemos nosotros? Vivimos en una. Yo soy especialista en eso, multitareas. Tipo, estamos comiendo y estamos estudiando. No sé, estamos en actividad física y estamos mirando unas series y hacemos. Entonces, no hacemos una actividad sola, no nos concentramos en vivir y en sentir esa actividad sola, sino que estamos viviendo a mil. Entonces, la meditación, la relajación, el masaje, ¿sí? También son momentos donde se produce esta relajación del sistema nervioso y la liberación de tema. Por eso que después del masaje sentimos que bueno, los dolores de nuestras espalditas, nuestro cuerpito mejora. Todo eso. Conjunto. Es conjunto, es multidisciplinario. Todo es multidisciplinario y este es principalmente para los pacientes que sufren de mucho. Tenemos que tratar de estimular el GABA, pacientes que sufren de dolores neuropáticos especialmente. Fibromialgia. Bueno, la fibromialgia tiene un factor, o sea, es multifactorial. En la fibromialgia el paciente tiene una alteración del sistema nervioso por un exceso de niveles de dolor. Entonces, ¿qué hace? Hay una transformación a nivel cerebral de las áreas, o cuando tenemos dolor capaz veamos esas áreas, pero el cerebro, o sea, sufre de neuroplasticidad, así como para la creación, como para la atrofia. Pacientes con dolores crónicos tienen una atrofia cerebral. Entonces, su cuerpo su
sistema nervioso se adapta a tus niveles exagerados de dolor y baja el umbral del dolor. ¿Por qué? Porque ese cuerpo considera que está en constante peligro. Entonces, baja el umbral de dolor de manera que cualquier estímulo ya le avise. El cuerpo está en alerta. Entonces, baja el umbral para que cualquier estímulo ya avise al sistema nervioso, estamos en peligro. Entonces, al bajar el umbral del dolor, por más que el estímulo sea leve, el paciente con esta fibromialgia o con dolores crónicos, ya siente en exageración. Por ejemplo, Sentir frio. el frío, el calor, no sé, quitarse la ceja. La ceja duele, pero no es insoportable. El paciente con fibromialgia, como puede tocar una parte de su cuerpo, no le apretamos un poquito, ay, exagerado, no te lo digo. Si no es para acá. Pero ¿qué pasa? El exceso de dolor genera tensión. Entonces es un conjunto del paciente con fibromialgia. Então, tudo nos neurotransmissores. Alterado. En la fibromialgia, si no sientes